Muy buenas chicos, hoy estamos aquí en otro vídeo y hoy vengo a explicaros lo que para mí fue lo más importante cuando empecé a entrenar: desarrollar unos brazos enormes. Ese era literalmente mi único objetivo. Quería apretar las camisetas y que reventase cualquier camiseta que me pusiese. Pero bueno, con los años descubrí que más que unos brazos grandes, lo que necesitaba yo en realidad era tener un físico completo, no solo unos brazos grandes. Así que hoy os voy a explicar cómo, aparte de lógicamente desarrollar unos brazos grandes, que tampoco nos vayamos de madre y descompensemos todo el físico. Así que vamos a ello. Y vamos a empezar de lo menos importante a lo más importante. Porque mirad chicos, un brazo en condiciones se compone por tres cosas. Mucha gente se piensa que solo lo compone el bíceps y el tríceps. Y está bien, eso es cierto, pero falta un detalle muy importante, que es el hombro. El hombro juega un papel fundamental a la hora de completar el brazo. No es lo mismo que tú veas un brazo así a que tú veas un brazo así. No es lo mismo. Si tú tienes un buen hombro bien desarrollado, vas a tener un buen brazo. Aunque luego el bíceps y el tríceps no lo tengas tan desarrollado. Pero créeme que si tienes un buen hombro, tienes un buen brazo. Esto es así. Ahora bien, empecemos por el bíceps, que como digo es lo menos importante. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe ya que el tríceps es mucho más grande que el bíceps, ¿de acuerdo? Por eso es más importante darle más trabajo al tríceps, entre comillas, que al bíceps. Porque lógicamente es un músculo más grande que va a hacer que nuestro brazo se vea muchísimo más grande. Ahora bien, esto no quiere decir que no se trabaje, claro que hay que trabajarlo, por supuesto, pero yo lo que veo muchísima gente, y de hecho gente que entra en mi equipo, viene haciendo un montón de ejercicios de brazo que no tiene sentido hacer tanto. Con que hagas uno o dos ejercicios a la semana, vas volando por músculo, digo, uno o dos de bíceps, uno o dos de tríceps, y vas bien. Sobre todo si eres una persona más bien principiante. Si eres alguien avanzado y tienes los brazos más retrasados por cualquier razón, entonces sí, métele más énfasis, dale más caña, pero al principio, que lo único que te interesa es desarrollar una buena base muscular, es una tontería increíble centrarte muchísimo en desarrollar buenos brazos, porque los brazos, en cierta parte, se desarrollan por sí solos. Y aquí ya vamos entrando un poco en materia, ¿ok? Y es que los brazos, chicos, se van a desarrollar casi por inercia. ¿Qué quiere decir esto? Si tú vas trabajando el pecho, vas trabajando la espalda, por inercia, ¿vale? Los brazos van a crecer. Si tú te haces bueno haciendo unos fondos, por ejemplo, los tríceps, te van a crecer. Ahora, sería muy conveniente luego meterle al tríceps un ejercicio más analítico, ¿ok? Solo para él. Estupendo. Pero tampoco basar todo tu entrenamiento en hacer tríceps y que tengas en una sesión de empujes 3 4 ejercicios de tríceps, porque no tiene sentido. No tiene sentido. ¿No será más lógico darle más énfasis a otros músculos que también vamos a darle caña al tríceps y luego al final, ¿ok? Darle un ejercicio, dos ejercicios como mucho a esa musculatura del brazo que ahora en estas etapas más principiantes no es tan importante, porque como digo, el brazo va a crecer solo. Así que chicos, empecemos por el bíceps. Y el bíceps, todos sabemos que tiene dos cabezas, ¿vale? Tenemos la cabeza larga y tenemos la cabeza corta. Aquí, de verdad, os voy a decir que no os comáis la cabeza con cabeza larga, cabeza corta. Olvidaros de eso. Olvidaros, de verdad. No tiene mucho sentido. Encontrar un ejercicio que mantenga el brazo en una posición neutra, es decir, aquí, ¿ok? Como puede ser una barraceta, desde abajo, y luego encontrar otro ejercicio que os mantenga el hombro aquí atrás, ¿ok? Para trabajar más la otra cabeza. En fin, para tener un estímulo más completo, pero que tampoco quiero que os coma demasiado la cabeza, eso, porque las dos cabezas van a estar trabajando siempre. Solo que si queremos enfatizar más una cabeza que otra, pues vale, dependiendo de la posición del hombro. Perfecto. Ahora, mi recomendación: encuentra dos ejercicios, solo dos, en los que tú te encuentres cómodo y estable. Me da igual los que sean,
Puede ser una barraceta y un curl en máquina. Puede ser un curl Bayesian y un curl con mancuernas. Lo que tú quieras, pero escoge dos y encárgate y asegúrate de que progresas semana tras semana. Ya está. O sea, tienes que dominarlos. Esos dos ejercicios que elijas, tienes que dominarlos. Da igual el que sea, solo domínalos y no te centres tanto en cabeza larga y cabeza corta. Olvídalo. Porque créeme que tu bíceps, si te centras en esos dos ejercicios y tratas de progresar en ellos cada semana, comiendo adecuadamente, lógicamente, tratando de hacer una sobrecarga progresiva en el tiempo, el bíceps te va a crecer. No te preocupes por cabeza larga o cabeza corta, o el hombro atrás o el hombro delante. Da igual. Escoge dos y los dominas. Ahora bien, con el tríceps, chicos, os voy a decir casi que lo mismo. ¿Por qué? Porque el tríceps tiene tres cabezas, cabeza larga, cabeza corta, cabeza media. Vale. Aquí sí que prefiero coger dos ejercicios, pero de distinta forma. Uno obligatorio, que tiene que ser por encima de la cabeza, ya sea con mancuernas, ya sea con polea, como lo queréis hacer, pero uno por encima de la cabeza y otro en el que tengamos el hombro en esta posición. Es decir, aquí podemos hacer un press francés, ¿ok? Podemos hacer un calf press, pero siempre escoger dos ejercicios, uno en esta posición y otro por encima de la cabeza. Y dominarlos, igual que bíceps, dominarlos. Y o sea, es que el tríceps va a crecer, es que el brazo tampoco necesita un trabajo muy extenso. A no ser que lo tengas retrasadísimo, el brazo no necesita un trabajo súper extenso, de verdad. Y yo cuando veo que la peña hace 4 o 5 ejercicios para el bíceps o para el tríceps, digo, ¿qué sentido tiene hacer eso? Te estás dejando, literalmente, otros músculos sin trabajar por el mero hecho de querer tener brazos más grandes cuando no será mejor idea quitar ejercicios de brazo, meter más, o sea, meter músculos más importantes o más grandes, en este caso, como más pectoral, más espalda, meter más series efectivas de esos músculos, que por inercia el brazo nos va a crecer, ¿ok? Así que chicos, el tríceps parecido al bíceps, ¿ok? No os preocupéis tanto por cabeza larga, cabeza corta, cabeza medial, etcétera, porque solo tenéis que coger dos. Uno, por encima de la cabeza, ¿ok? Ya sea con mancuerna, con polea, como queréis hacerlo, no importa tanto. Mientras estéis cómodos, es suficiente. Y otro, que os mantenga el hombro en esta posición. Es decir, desde aquí podemos hacer ya un press francés, ¿ok? Podemos hacer un calf press, ¿vale? Pero escoger dos ejercicios y dominarlos, exactamente igual que el bíceps. Y por último, chicos, a lo que menos se le da importancia a la hora de construir un buen brazo es el hombro. Porque el hombro, no entiendo por qué, siempre se le asocia mucho con los empujes. Y es cierto, porque cada vez que hacemos un press estamos usando el deltoides anterior. Y es cierto, pero claro, si tú quieres tener un buen brazo y lógicamente verte más ancho también, tener un físico completo, que es lo que queremos, debes trabajar el hombro muy bien, muy específicamente. No vale con hacer un par de elevaciones y ya está. No. Mete elevaciones con mancuerna, con polea a 90 grados. Mete press militar, con mancuernas, con multipower. O sea, tienes que darle caña al hombro, porque un buen hombro te cambia el físico. Es que tener buen hombro te cambia el físico. Aunque otras zonas las tengas menos desarrolladas, un buen hombro te cambia el físico por completo. Así que asegúrate de trabajarlo bien. No solo spamear elevaciones, que vale, está bien. De hecho, yo hago un montón de elevaciones laterales, pero no solo hago elevaciones laterales. También me aseguro de meter un buen press vertical, ¿vale? Un press militar. Lo hago en mancuernas y lo hago en multipower. Porque a mí me gustan donde estoy más cómodo, me encuentro fuerte y donde poco a poco voy cogiendo más carga y progresando, que es lo que queremos. Entonces, chicos, para construir un buen hombro solo necesitamos, te diría que dos tipos de ejercicios, ¿vale? Bueno, tres incluso, porque todos sabemos que tenemos, digamos, el deltoides anterior, el deltoides medial y el deltoides posterior. Vale. El deltoides posterior no le daría tanta caña.
¿Por qué? Esto tiene una explicación importante. Y es que cada vez que nosotros vamos a hacer remos, incluso con jalones, ¿vale? En el trabajo de espalda, en general, ya se va a involucrar bastante. Por lo tanto, a no ser que lo tengas súper retrasado, ese músculo en concreto, yo no le daría tantísima caña. De hecho, yo ni meto hombro posterior ahora, sinceramente. En un futuro, a lo mejor. Pero ahora no lo voy a meter porque no es mi objetivo y considero que tengo que mejorar otras partes antes que el hombro posterior solo. ¿Ok? Entonces, hombro posterior lo dejaría para un futuro. Sobre todo si eres una persona principiante. Por supuesto, eso olvídate. Hombro posterior se va a trabajar muchísimo cuando vas a trabajar espalda. Con remos, con jalones, incluso en menor medida, pero también. Sobre todo con remos. Remos altos es cuando más va a trabajar el deltoides posterior. Por lo tanto, enfocar el trabajo del hombro a esa pequeña porción posterior, que al final no va a ser tan crucial en cómo se va a ver tu físico, creo que no merece la pena, sinceramente. Entonces, yo el trabajo de hombro le dedicaría a dos tipos de movimiento. Las elevaciones laterales, de esas sí que no te vas a escapar, lo siento mucho, y las puedes hacer de todo tipo. Puedes hacer con mancuerna, puedes hacer con polea desde abajo, con polea a 90 grados. O sea, hay un montón de opciones para hacer elevaciones laterales. Ahora, encuentra 2 o 3 opciones que a ti te gusten y hazlas. Y hazlas bien, por supuesto. Y el otro tipo de movimiento, el otro tipo de ejercicio que a mí me gusta hacer para hombro es cualquier tipo de press militar. Ya sea en máquina, ya sea en multipower, ya sea con mancuernas, sea como sea, pero encuentra 2 y hazlos pesados, pero pesados de verdad. Porque sí, cuando hacemos un press, claro que está trabajando el deltoides anterior, sí. Pero si encima lo que queremos es desarrollar un buen hombro, pues yo, a mi parecer, creo que tendremos que meter un trabajo exclusivo de press más vertical, ¿vale? En cualquier press el hombro va a trabajar. Pero claro, cuanto mayor sea la inclinación de ese press, más va a trabajar el hombro y menos el pectoral, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo veo muy importante a la hora de desarrollar un buen hombro, un buen press militar. Como digo, mancuernas, multipower, militar, como queráis. A mí personalmente, si me preguntáis, con mancuernas me alucina. O sea, me alucina. El hecho de que sea un buen peso libre, me encanta. El hecho de tener que manejar tú las mancuernas, para mí es muy importante y para ti también lo debería ser. Así que, press militar, elevaciones laterales y reventarlas, de verdad. Reventar el hombro, porque un buen hombro es que te cambia el físico. Aunque tengas un bíceps y un tríceps más pequeño, un buen hombro te cambia el físico. Créeme, un buen hombro te da amplitud, un buen hombro te da incluso densidad en la espalda con el hombro posterior. O sea, un buen hombro es que literalmente te cambia el puñetero físico. Así que darle caña y no os centréis tanto en desarrollar unos brazos enormes, porque yo sé que, aunque puede ser tu gran objetivo, explotar las camisetas, vendrá, pero no tienes que ceñirte tanto a eso ahora, porque realmente tienes otros músculos que atender, como el pecho, la espalda, que por inercia los brazos se van a ir desarrollando. Por eso no tienes que meterle tanta caña ahora. En un futuro, bueno, a lo mejor en un futuro sí, pero ahora no es el punto para hacer esto, ¿de acuerdo? Ahora lo que tienes que hacer es volverte buenísimo a los movimientos, sobre todo los movimientos principales, que son presses, que son remos, que son jalones, sentadillas, incluso pesos muertos, bisagras de cadera, muy importantes. Así que chicos, si queréis un buen brazo, lo primero, no os ciñáis solo a hacer brazo, no metáis 5 ejercicios o 4 ejercicios de bíceps o de tríceps, porque es tontería, estáis palmando el tiempo y creedme que si le dais prioridad a otros músculos, el pectoral, que estamos trabajando los empujes, está trabajando el tríceps, el hombro, o la espalda, que estamos trabajando el bíceps en menor medida, pero también el brazo va a desarrollarse de igual manera. A lo mejor menos, lógicamente, que si metieses un trabajo exclusivo, pero es que ese trabajo exclusivo luego te va a descompensar todo. Entonces, no seas tan cabezón, no hagas tanto brazo
y empieza a hacer, o sea, empieza a priorizar otros músculos, ¿ok? Como el pectoral y la espalda. Que si te haces bueno en esos músculos, en esos patrones de movimiento, el brazo por sí solo se va a ir desarrollando poco a poco. Ojo, esto no quiere decir tampoco que no trabajemos el brazo directamente, claro que no. Pero tampoco meterle 4 ejercicios, como digo, meterle 1, meterle 2 ejercicios, porque el brazo se va a ir desarrollando, chicos, poco a poco. No tengáis prisa porque los brazos grandes van a llegar casi por inercia, así que si a menos que lo tengas súper retrasado, yo no lo metería en gran medida, porque con un ejercicio de bíceps o dos y uno o dos de tríceps vas volando. El hombro, por supuesto, sí que trabajarlo, pero bueno, eso lo paso por alto porque entendemos que hay que trabajarlo bien de por sí, pero tampoco darle tanto énfasis a bíceps y tríceps, porque al final estamos perdiendo tiempo y energía en realidad en trabajar esto cuando podríamos estar trabajando otros grupos musculares que ya de por sí van a desarrollar el bíceps y el tríceps poco a poco. Así que chicos, de verdad, no os preocupéis tanto por brazos grandes, porque esos brazos grandes van a llegar de una forma u otra. Ahora, atender a vuestro físico y preocuparos por trabajar bien el pecho, por trabajar bien la espalda, haceros buenos en esos patrones de movimiento y creerme que esos brazos van a llegar, como era mi objetivo y como entiendo que es el tuyo. Así que chicos, hasta aquí este vídeo, espero poder ayudaros con cualquier cosa y si tenéis cualquier tipo de duda, la que sea, me la ponéis por aquí abajo en comentarios que yo respondo a lo que haga falta. Así que chicos, hasta aquí este vídeo y nos vemos en otra.